Yo traigo la misma lectura, pero como ya está hecha esa lectura, hermanos, vamos a entrar en materia, y yo he titulado este mensaje Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y tengo entendido, hermanos, que cuántas veces no se ha predicado este pasaje en este púlpito. Yo creo que infinidad de veces. Hoy están celebrando 44 largos años, y sé que en más de alguna ocasión alguno de los predicadores que ha estado en este lugar lo ha compartido. Pero bueno, sabemos que esto tiene un gran significado. Pero antes de ahondarnos en el significado que trae hasta aquí nos ayudó Jehová, yo quiero hacer una narración. Quiero comenzar esta cronología de los acontecimientos antes de llegar al capítulo número 7. Porque ese es parte de todo el contexto que nos habla del por qué fue esa piedra de ayuda, esa piedra de auxilio. A veces nosotros nos dejamos únicamente llevar, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero veamos un poquito esta situación cronológicamente, sobre todo esos acontecimientos que se dieron previos a esta expresión de Samuel capítulo 7, versículo número 12. Primeramente, vamos a entender estos acontecimientos que llevaron a Israel a un arrepentimiento. Ese arrepentimiento fue guiado por Samuel. El primero de ellos, podemos ver lo primero de ellos, ahí en 1 Samuel capítulo 4, versículo 2, cuando sufren la primera derrota. Esta derrota es que los filisteos presentaron batalla a Israel, y dice que trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Ahí viene la primera derrota. Y no solamente sucedió esto, también después de esta derrota los llevó a pensar que debían ellos hacer algo. Dijeron, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué perdimos? Necesitamos algo. ¿Qué es lo que entonces pensaron ellos? Traer el arca. Ellos creyeron que al traer el arca estaba la presencia de Dios con ellos. Dice ahí el versículo número 3 de 1 Samuel 4. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Cuestionan al Señor, cuestionan a Dios. Esto nos puede suceder a todos nosotros. Cuando pasa algo inesperado en nuestra vida, lo primero que hacemos todos es cuestionar al Señor. Nunca estamos conformes de la situación que está pasando, porque muchas veces lo que pasamos es consecuencia de lo que también hacemos nosotros. Pero aquí vemos que ellos cuestionaron al Señor. Y luego dijeron, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces trajeron el arca de Dios, pero ¿de qué manera la trajeron? Como un amuleto y nada más, pensando que trayéndola las cosas iban a cambiar, iba a ser diferente, esperando que se revirtiera la situación de que ellos venían arrastrando, de que habían perdido la primera batalla. Entonces, ¿saben qué? Esto tampoco dio resultado. No dio resultado. Ellos esperaban algo magnífico, bueno, mas sin embargo, los filisteos, aparte de ello, reconocían a Dios con temor, porque ellos se acordaban de lo que le había hecho al pueblo de Egipto, las plagas, más sin embargo, los filisteos dice que se esforzaron para salir nuevamente a pelear. A veces debemos de tomar cosas buenas de los enemigos en este caso. Dice que ellos reconocían a Jehová, y a lo mejor tenían más temor que ni el mismo pueblo de Dios. Pero dice que ellos se esforzaron. O sea, no se quedaron pensando, bueno, ellos ya tienen a su Dios de su lado. Ellos se esforzaron, dice en el versículo número 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Ahora ya no eran 4,000,
ahora fueron prácticamente 30,000 hombres. Dice el versículo 11, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli y de Ofnis y Fines, aparte de ello, mataron a los sacerdotes. Aunque usted y yo sabemos que los 2 hijos de Eli no estaban bien, andaban muy mal en su vida. Pero ahora, la pérdida fue mucho mayor que la primera vez. Incluso mueren estos 2 sacerdotes que tampoco eran dignos de Dios. Lo que esta noticia inesperada hace que la nuera de Eli, la que era esposa de Fines, quien había muerto recientemente Fines, le llevó a dar a luz repentinamente y a su vez muere la esposa. Pero antes de ello dice que nace su hijo y lo nombra con un nombre muy peculiar. Versículo número 21. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel. En otras palabras, la gloria se había retirado de Israel por cuanto el arca de Dios había sido tomada. Yo creo que esto fue parte de la cumbre y parte de la carroza. Cómo a través de este nombre engloba toda la situación que venía viviendo Israel a través de su desobediencia. Ahora, no acaba ahí la situación. Los filisteos les quitan, por decirlo de esta manera, el amuleto, que era el arca de Dios, a los israelitas. Pero en 1 Samuel 5:1 dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Pero ¿qué pasó ahí? La mano de Dios se ensañó ahora en contra de los filisteos. ¿Dios necesitaba a su pueblo para hacer venganza? No, para nada. Versículo número 6 de 1 Samuel 5. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Entonces, esto obligó a los filisteos a entregar a Israel el arca después de 7 meses, y después de ello dice, dar un pago de expiación con tumores de oro y ratones de oro. Y lo pusieron en un carro de camino a Bet-Semes, donde le recibieron, pero cometieron un error de mirar dentro del arca de Dios. Así que 1 Samuel 6:19 nos dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Vean cómo iba la situación de mal en peor. Difícil, pero este es el contexto de donde viene toda la situación, podemos decirle, de desgracia de parte de Israel. Aquí yo traigo la proposición del mensaje. Escúcheme qué es lo que quiero para la iglesia Ebenezer. Que esta iglesia tenga esa certidumbre de que en estos 44 largos años que ha tenido sirviendo a Dios, que han comunicado fielmente la palabra a su iglesia, así como lo hizo Samuel referente a su pueblo de Israel. A veces uno dice, son 44 años. Pero hermanos, todo eso está en que quién es el que está al frente de la iglesia. Si tienes a un líder, a un pastor comprometido con el Señor, él es el que siempre va a hablar a favor de Dios. Y va a traer la palabra de Dios hacia la iglesia. Lo mismo sucedió con Samuel. Él trajo la palabra, porque él fue llamado. Como lo dice ahí en 1 Samuel 3:19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Versículo número 20, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Esperamos y anhelamos que en todas las iglesias evangélicas verdaderamente haya pastores fieles en la palabra del Señor. Y más en estos tiempos, hermanos. Que no dejemos caer por tierra las palabras del Señor. Que el que nos paremos al frente tenemos un gran compromiso y responsabilidad con Dios primeramente. El de llevar palabra al pueblo. Entonces, Ebenezer tiene un gran significado.
pero surge a raíz de las circunstancias y que en este momento vamos a tratar de explicarlas, porque su servidor trae 3 puntos y en este mensaje vamos a tratar de hacer una analogía entre Israel y la iglesia Ebenezer. El primer encabezado de ellos: hasta aquí, volvámonos a Dios. ¿Qué tan importante es que todo el tiempo nosotros como iglesia nos estemos volviendo hacia Dios? Fallamos, hermanos, todos fallamos. Yo no conozco a alguien que no haya cometido un pecado, o que tenga un desliz, o que tenga un tropiezo. Todos. Si usted dice que no, la palabra dice que es un mentiroso y hace mentiroso al Señor, y no debe ser así. Por lo tanto, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta entonces, como hice el recuento hace un momento de los daños, y vamos a ver cómo experimentó Israel por mucho tiempo batalla tras derrota, pérdidas humanas en grandes cantidades, el arca fue tomado, los sacerdotes muertos, y como final lo que les había dicho, el hijo de Fines cuando nace, y vemos ahí ese nombre Icabob, que significa se ha ido la gloria de Israel. Y todo por no ser el centro de Israel, Dios mismo. Es muy importante entonces que en la iglesia el centro no sea el pastor, no sea alguien más, sino solamente Dios. Él es el único que debe de ser el centro y nadie más. Podemos entonces comparar a Israel con el centurión romano que estuvo al lado de la cruz de Jesús, y podemos decir, tan cerca de la cruz ese soldado romano y tan lejos de Cristo. Espero que la iglesia no estemos en esa misma condición. Preferible que estemos cerca de Cristo. Es lo mejor que podemos tener como iglesia. Ahora, los israelitas tuvieron el arca de Dios entre ellos, sin embargo, ellos no recibieron la bendición. Al contrario, dejaron ir la bendición, sin creer que la presencia de Dios estaba con ellos. Dice 1 Samuel capítulo 7, versículo número 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Fíjense, muchos días. Y luego dice 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años estando el arca con ellos, y no aprovecharon el arca, no recibieron la bendición. Hubo un motivo muy importante. ¿Qué es lo que estaba haciendo entonces el pueblo de Israel? Únicamente se lamentaba, lloraba, se afligía durante esos 20 largos años, y el arca fue guardada como se pone una caja sin valor en un rincón de la casa. A veces venimos, buscamos según la presencia de Dios, adoramos, levantamos manos, oramos, pero a veces lo hacemos únicamente de labios, pero nuestro corazón está lejos. Y hacemos la misma postura que hizo el pueblo de Israel. Pusieron ahí en un rincón. Y esto pareciera como si el Señor los hubiera abandonado a su pueblo, pero el pueblo era quien había abandonado su fe en Dios. El pueblo abandonó su fe. No es que Dios los haya abandonado. Ellos perdieron la confianza y la dependencia en el Señor. ¿Qué hubiera pasado si esta iglesia, Ebenezer, hubiera tomado una mala postura como Israel? Yo creo que hoy no estuviéramos aquí celebrando este aniversario. Aunque en ello no se escatima que a través de estos 44 años han pasado de todo. ¿Y qué me refiero de todo? ¿Momentos felices? ¿Momentos tristes? ¿Aflicciones, necesidades, problemas, separación o división incluso? Y muchas de las veces sucede esto por 2 razones. Porque estás trabajando fielmente para el Señor y el adversario lo sabe y quiere destruir la obra. Y la otra es porque dejaste entrar al maligno y no estás haciendo las cosas correctas. Solamente son esas 2 cosas. Pero ante estas 2 circunstancias, la palabra nos dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Si estás trabajando fielmente, arduamente para el Señor, no des lugar al diablo.
Y si no estás trabajando, y si hay pecado, reflexionemos y no demos lugar al diablo tampoco. Samuel, como profeta de Dios y juez del pueblo y sacerdote del mismo pueblo, él influyó mucho dentro de Israel para hacerlos volver al arrepentimiento. Ahora, en nuestros tiempos, el siervo o pastor habla a través de la palabra para animarnos, para exhortarnos, para reprendernos, para redarguirnos como iglesia, que era la misma función que hizo Samuel. Dice en primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Está hablando Pablo. Y estaba refiriéndose que Pablo y Apolos eran únicamente colaboradores de Dios. ¿Qué es lo que hace el pastor de esta iglesia? Es un colaborador de Dios. Y sigue diciendo el pasaje, y vosotros sois labranza, en otras palabras, todos los que están aquí es parte de ese cultivo. Del cultivo de Dios y edificio de Dios. Sé que tenemos este edificio, o tienen este edificio, pero la verdadera iglesia son ustedes. Ustedes son la iglesia. Entonces, adentrémonos un poquito más con Samuel. Samuel le habló a la nación haciéndole hincapié dónde estaban las faltas del pueblo, y que muchas de las veces son las mismas por las cuales también la iglesia o los miembros suelen fallar a través del tiempo. Y que una y otra vez se debe de exhortar a no reincidir en lo mismo. Yo no sé cuáles sean las situaciones de la iglesia que ha causado de repente división, que ha causado problemas. Pero ¿saben qué? No debemos de reincidir en lo mismo. Necesitamos perdonarnos, necesitamos amarnos y necesitamos restaurarnos. No reincidir, no estar parados en la misma situación. Dice 1 Samuel capítulo 7 versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. ¿Qué es lo que nos cuesta más trabajo? Servir al Señor, hermanos. Aquí exhorta Samuel que todos se deben de volver de todo corazón a Jehová. Pero también hay otra cosa más. Quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Cuando el siervo de Dios o el pastor habla a la iglesia de parte de Dios, la iglesia debe de ser obediente a la palabra. ¿Qué es lo que nos sugiere la carta de Santiago capítulo 1 versículo 22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué es lo que necesitamos como iglesia? Ser hacedores de la palabra. Si la palabra nos dice esto es pecado, no hacerlo más. Pero a veces nosotros tenemos un corazón necio, que reincidimos, hermanos. La iglesia no puede caminar solamente viniendo los domingos o entre semanas ciertos días. La iglesia debe caminar así como caminó Noé con el Señor, o así como caminó Moisés. Hombres de Dios, hombres fieles, hombres entregados, hombres que buscaban. ¿Cómo descendía Moisés cuando iba y platicaba con el Señor con un rostro resplandeciente que debía de cubrirlo? Eso debe de animarnos a que nosotros también busquemos del Señor en la iglesia, y no solamente cuando vienes aquí, hermano, afuera también, en tu casa, con tu familia, en tu hogar. Eso debemos de estar en comunión, que verdaderamente puedan ver que nosotros somos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El oidor sale de aquí, lo olvida y hace su vida tan natural, y puede hacer las cosas que hace el mundo tan natural y no le afecta en su corazón. Y si no le afecta en su corazón, quiere decir que entonces no es un genuino hijo de Dios. Ahora, Samuel le dice a la nación que se vuelvan de todo corazón. La iglesia debe de volverse entonces de todo corazón. Deben de buscar siempre a Dios con un corazón dispuesto. ¿Qué es lo que dice Jeremías 29:13? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo buscas al Señor? ¿Cómo lo buscas en lo personal? Hace un momento escuchábamos estos hermosos cantos que uno dice, te conectan con el Señor. Entonces nosotros necesitamos
buscar al Señor, pero de todo corazón. Además, Samuel les animaba a quitar los dioses ajenos, y todos sabemos que no solamente son aquellos hechos de yeso, de madera o de cualquier otro material. Cada quien en lo personal sabe cuál es su Dios falso. Para algunos la televisión, para algunos otros la música, para otros el trabajo en exceso, para otros la misma familia, para otros las diversiones, las modas. No sé qué tantas cosas pueden ser tu Dios falso. Todo aquello que pongas antes que a Dios. Y Samuel le dijo a la nación, todo eso lo debes de quitar. Y cada uno en lo personal también lo debe de quitar. Por eso, qué tan importante que nosotros seamos hacedores de la palabra. Qué tan importante es que podamos escuchar la palabra y apropiarla a nosotros mismos de nuestra vida. Si usted se va al Antiguo Testamento, se dará cuenta que dentro de los mandamientos está esto, el no tener dioses ajenos. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto nos exhorta a todos, no tener ningún Dios ajeno delante de él. Entonces, de parte de la nación de Israel, las palabras de Samuel hicieron eco en sus corazones. Esto los llevó entonces a actuar inmediatamente. ¿Qué es lo que hizo la nación? 1 Samuel capítulo 7 versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a Baal y a Astarot y sirvieron a Jehová. Lo quitaron. No dijeron, me lo voy a pensar o déjamelo un tiempo más. No, lo quitaron. ¿Qué es lo que necesitamos entonces nosotros en lo personal? Quitar. ¿Cuáles son nuestros dioses que nos están interrumpiendo a entregar nuestra vida como debería de ser? ¿Cuáles son nuestros dioses? Ellos quitaron a los dioses cananeos. Estos dioses cananeos eran de la fertilidad, del amor y de la guerra. Pero nosotros, ¿qué necesitamos quitar? O te pregunto como iglesia, ¿tú como iglesia ya identificaste cuáles son tus dioses o en lo personal? Ya que en el camino queremos recibir la ayuda de Dios, necesitamos quitar todas aquellas cosas. Por eso ya es tiempo de que nos volvamos, hermanos. No seamos cristianos, no sé de qué ciertos días, pero necesitamos volvernos. Las iglesias se deben mantener, no solamente porque asista usted, sino porque usted tenga su entrega con el Señor. Necesitamos cambiar esas doctrinas tan ligeritas o el cristianismo tan ligero que estamos viviendo. A veces venimos aquí y nos ponemos la aureola y somos cristianos, pero salimos y ¿cómo son nuestras acciones? ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Qué es lo que hacemos allá afuera? Eso es lo que nosotros necesitamos cambiar verdaderamente. Necesitamos volvernos. Esto me lleva a mi segundo encabezado. Hasta aquí, busquemos a Dios. Siempre se necesita de un líder que vaya al frente. En este caso, Samuel iba al frente de la nación, llevándolo en un proceso de arrepentimiento. Y les había dicho que quitaran los dioses cananeos, pero ahora debían de buscar a Dios a través de la comunión. Esto me recuerda a el copero Nehemías, que cuando preguntó por Jerusalén, él se dio cuenta en la condición que se encontraba. Ello le llevó a orar, como lo dice ahí en Nehemías capítulo 1, versículo número 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué hizo Nehemías? Usted recuerda a Nehemías el copero. Él fue y restituyó o reedificó los muros de Jerusalén. Y saben, hay algo muy importante en la vida de Nehemías. Nehemías nunca había vivido ahí, no había estado ahí. Él le tocó irse en el exilio, pero él tuvo esa necesidad. Pero lo importante dentro de él, cuando él prestó atención, él le dijo a Dios que estuviera atento su oído y abierto sus ojos para oír su oración. No solamente oró, ¿qué más hizo Nehemías?
se puso a cuentas con Dios. Busquemos a Dios. ¿Con qué regularidad buscas a Dios en lo personal? ¿Con qué regularidad buscas a Dios como iglesia? ¿Cómo lo estás buscando? Lo mismo hizo Samuel. Dice que él reunió a la gente. 1 Samuel 7:5 dice, y Samuel reunió a todo Israel en Mizpa. Dice, y yo oraré por vosotros a Jehová. Esto nos enseña que a través de la historia de la iglesia, mis hermanos, la iglesia debe de estar orando. Yo no sé si ustedes tengan veladas de oración, no lo sé, hermanos, pero yo les puedo decir, de la iglesia donde su servidor viene, nosotros algo muy importante que hemos implementado es la oración. La oración. Antes de llegar a la actividad, mi esposa se baja mucho temprano, cuando menos media hora antes, y está orando antes de que comience la actividad. Estamos levantando ministerios, enfocando mucho con los niños y con los jóvenes, y estamos orando mucho por los jóvenes. Los jóvenes de la iglesia, los de la localidad, mis hermanos, esto es importante, por eso necesitamos buscar a Dios. ¿Saben qué es lo que hacía Charles Spurgeon, ese llamado príncipe de los predicadores? En la parte de abajo de donde él se paraba a predicar, había un tipo sótano donde tenía un ministerio de hombres orando. ¿Qué tan importante es la oración? ¿Qué tanto tiempo dedicas a la oración en lo personal? ¿Qué tanto tiempo dedican como iglesia a orar? Nosotros cada último viernes de cada mes tenemos una media veladita de oración. Tenemos años haciéndolo. La oración, hermanos. Es una herramienta verdaderamente poderosa que debemos nosotros de sacarle el fruto a la oración. Entonces, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu búsqueda de Dios en tu vida personal? Escuche la respuesta y la reacción que hubo de parte de Israel al convocar Samuel. 1 Samuel 7:6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Estando ellos ya entonces en Mizpa, que significa el lugar de vigilia, todos reunidos, dice que sacaron agua y la derramaron en la tierra delante de Jehová. Esto tenía un simbolismo: arrepentimiento por el pecado, el volver de la idolatría y decidir obedecer exclusivamente a Dios. Para ejemplificar esto te lo platico. La mujer que entró en la casa de Simón, el fariseo, ella no fue invitada a este lugar, era una mujer pecadora. Sin embargo, ella regó con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y los besaba y los perfumaba. Y el Señor respondió a esta acción de fe en ella de esta manera. ¿Cómo respondió? Lucas 7:48. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces Samuel llevó también de igual forma a Israel a un arrepentimiento. Hicieron lo que hicieron, el derramar el agua, es que se estaban volviendo de sus pecados. Para que podamos entender esto, el único que nos puede hacer volver de nuestros pecados es Cristo, hermanos. Y esto puede ser cuando tú escuchas las palabras expuestas desde este púlpito por tu pastor, donde el corazón más duro puede ser quebrantado por un mensaje que confronta al pecador. Escuche lo que dice 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué tan importante es buscar a Dios? Cuando escuches una palabra a través del siervo que está aquí en esta iglesia,
y esa palabra te confronta con algo que tú hiciste en tu vida pasada, es tiempo de ponerse a cuentas con el Señor. Cada pecado que recuerdes que hiciste, hay que confesarlo al Señor, ponernos a cuentas. Y esto lo hacemos buscándolo a través de la oración. Así que cuando fallas como iglesia o en lo particular, busca a Dios, derrama tu corazón delante de Él para encontrar el perdón y la restauración. Me lleva a mi último encabezado. Hasta aquí, Dios pelea por nosotros. La nación acudió al llamado de Samuel, pero ahora los filisteos se dan cuenta de dónde estaban. Eso nos enseña que el enemigo no te va a dejar tranquilo. Como lo dice ahí en 1 Samuel 7:7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Cuando tú estés en la búsqueda del Señor, créeme que vas a tener muchos problemas. Si tú sientes que el maligno no te molesta, quiere decir que no estás haciendo las cosas bien delante del Señor. Pero cuando tu vida está pasando por situaciones difíciles y tú estás más en la búsqueda, en la entrega de ti hacia el Señor, también va a haber mucha batalla, pero vas por buen camino. Entonces, esto sucede cuando tú quieres ir al templo a veces a reunirte con la iglesia y el maligno lo sabe. Pero no debes de desistir. Incluso así vayan contados, recuerda lo que dice la palabra en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Algo que su servidor ha manejado por mucho tiempo. Nosotros tenemos nuestras actividades entre semana, nos reunimos los varones y las mujeres en grupos diferentes y a las 7:30 damos inicio. Miércoles nos reunimos a estudio, estamos llevando las 20 doctrinas de los bautistas y después de ello oramos a las 7, hermanos. Si hay uno, con ese uno iniciamos. No damos tolerancia. Los domingos damos inicio a las 10 de la mañana y no damos tolerancia, iniciamos, hermanos. El Señor está aquí. No demos pie a decir que llegue uno más y otro más, porque estamos mal acostumbrando a la iglesia. La iglesia se hace floja, atenida. Algunos dicen, yo voy a llegar ya cuando pase la alabanza, ya nomás para llegar cuando estén predicando. Es muy importante la alabanza y la adoración. Es el proceso de la preparación para que cuando tu corazón ya esté preparado en adoración, puedas recibir con más facilidad la palabra y el Espíritu Santo pueda darte el discernimiento de la palabra. Es importante entonces llegar desde un principio a la actividad. Necesitamos entonces saber que nosotros, que estén 2 o 3, el Señor está aquí, hermanos. Tampoco hay razón para tener desalientos o aflicción como iglesia. Debemos saber a quién tenemos de nuestro lado, aquel que venció al enemigo en la cruz. ¿O no lo cree así? Cristo venció. Esa es una realidad y Cristo resucitó también, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, la parte B dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto debemos de creerlo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero a veces nosotros nos amedrentamos, ¿verdad? Y a veces la duda nos salta y vacilamos, ¿será o no será? Entonces las adversidades no deben de causarte temor como le sucedió a Israel. Nosotros debemos saber en quién hemos creído. La carta del apóstol Pablo, cuando escribió a los romanos en el capítulo 8, versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace una pregunta, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Qué es lo que te separa del Señor cuando no vienes a su casa? ¿Qué es lo que te separa del Señor cuando flaqueas en tu vida? ¿Qué es lo que te separa? Aquí dice que nada te debe de separar del Señor, ni la tribulación te debe de separar.
Cuando tengamos más lucha, más batallas, cuando más debemos estar aquí. ¿Qué decía Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando Pablo tenía más situaciones difíciles en su vida, era más la búsqueda de Dios en su vida. La nación pidió a Samuel que intercediese por ellos, que no dejara de orar para ser librados. 1 Samuel 7:8 dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. La palabra entonces nos exhorta esto mismo como iglesia. En Santiago 5:16: orad unos por otros para que seáis sanados. Orad. Si ve que la iglesia no está respondiendo, ¿qué debemos de hacer? ¿Lamentarnos? El hermano no viene porque lo miré haciendo esto, el hermano anda mal. No. Orar para que el Señor restaure, para que el Señor sane, para que la situación que está viviendo tu hermano, en vez de señalarlo, lo puedan restaurar como iglesia, lo puedan amar como iglesia y lo puedan ayudar a salir adelante a ese hermano. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Como iglesia o en lo personal, oren, busquen a Dios en esa comunión y van a vencer toda situación, tanto física como espiritual, porque el que pelea la batalla por ti no se cansa, no es hombre para cambiar según las circunstancias. 1 Samuel 7:10 dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Quién peleó por ellos? ¿El pueblo? No, Dios. Dice que tronó con gran estruendo. Yo no sé si ustedes han pensado que en alguna ocasión cuando está lloviendo y están los truenos demasiado fuertes, y yo de repente comienzo a pensar en ese himno, ¿no? Al oír tu voz en los potentes truenos. Yo no sé si ustedes lo han pensado, pero vean cómo tronó. ¿Quién derribó la muralla de Jericó? ¿El pueblo de Israel? Claro que no. Fue Dios. Fue Dios únicamente. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, oramos en lo individual o como iglesia, Cristo está peleando cada una de nuestras batallas. Según de Crónicas 32:8 dice: con él está el brazo de carne, o sea, el rey de Asiria, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y a pelear nuestras batallas. ¿Quién está con nosotros para pelear nuestras batallas? El Señor. Entonces, el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Cuando nosotros le creemos que Él es quien pelea cada una de nuestras batallas en nuestro diario vivir o como iglesia, se tendrá el valor de derribar al Goliat que esté enfrente. ¿Cuáles son tus Goliat? Que a veces los miras muy grandes. ¿Saben qué es lo que hizo David? Él corrió a la línea de batalla. No dijo: voy a ver la manera, voy a hacer una estrategia. No. David corrió a la línea de batalla y eso mismo pasó con Israel y los filisteos. 1 Samuel 7:11 dice: y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Reconocieron quién estaba de su lado. ¿Quién está de este lado o del lado de ustedes como iglesia debe ser? Dios. Son 44 largos años, hermanos. Decía el pastor Ayón que ya están quedando pocos de los fundadores cuando organizaron como iglesia, pero de una u otra manera están aquí todavía como recordatorio de cuando la iglesia se organizó. Quiero concluir el mensaje. Para llegar a obtener la ayuda de Dios
Israel tuvo que pasar desgracia tras desgracia para ser tomada el arca por los enemigos, el niño que nació de la mujer, de Icabod, ¿sí? Que significa sin gloria, que han quedado sin gloria porque se llevaron el arca. Pero aquí hay esto: no permitas que la gloria de Dios se vaya de esta iglesia, sino al contrario, que puedan experimentar la presencia de Dios en cada quien, en lo personal, como lo vivió el pueblo de Dios en esa ocasión en Éxodo 19:18. Y todo el monte de Sinaí, dice, humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de los hornos, y todo el monte se estremecía en gran manera. El monte se estremecía. Yo me he puesto a pensar más que pensar, he orado más de alguna vez, diciendo: Señor, que cuando estemos en tu casa, la iglesia congregada, yo me he acordado de este pasaje, que todo aquel que pase por el frente o por la calle, yo digo, que puedan sentir cómo se estremece y está la presencia de Dios. Que así sea, mis hermanos. Si ha pasado mucho tiempo y esto ha permanecido, deben de ser la piedra de auxilio para Autlán. La piedra de socorro, hermanos, para esta ciudad de Autlán. Entonces, en el momento que Samuel hace volver a Israel al camino, es cuando se arrepienten de su condición de pecado. Y es ahí donde ellos experimentan la ayuda que vino de Dios, para que cualquiera que pasara por ahí viera el recordatorio, el poder de Dios y la fidelidad de Dios que tuvo con su pueblo. ¿Qué es lo que hizo entonces Samuel? Capítulo 7, versículo 12. Y tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sed, y le puso por nombre Ebenezer, que es piedra de ayuda, piedra de socorro o piedra de salvación, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuál es la invitación o la aplicación para esta iglesia? Israel tuvo que pedir la ayuda de Dios. ¿Y cómo esa piedra fue señal de ayuda? Y vamos a encontrar que antiguamente se dejaban piedras como señales. Ahorita, ¿cómo vas a hacer este recordatorio? Sacas tu cámara, sacas tu celular, tomas la fotografía y vas a decir: mira, aquí todavía habíamos tantos, ahora ya somos más o somos menos. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos dejaban piedras como señal. ¿Usted recuerda a Jacob, el engañador? Esa noche que él tuvo un sueño y vio una escalera que tocaba la tierra y el cielo, y cómo descendían ángeles por ella. Y así que al levantarse, él dice que puso una piedra como señal o recordatorio para todos. Génesis 28:18 dice: se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite en ella. Versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dijo que iba a ser casa de Dios. Para esta iglesia, físicamente, que está construida y que es un templo, es una señal para todo aquel que pasa por aquí. Observen que aquí está la ayuda en esta iglesia, porque aquí está Dios, hermanos, y esa ayuda es para todo ser humano. No solamente es para ustedes, es para el que está afuera, para aquel que está caminando sin rumbo fijo, para aquel que está perdido en el mundo, también para él. Y si han permanecido ustedes 44 años, es porque son una señal aquí en Autlán, hermanos. Dice el Salmo 18, versículo número 2: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esto es lo que debe de ser la iglesia para ustedes, la roca para ustedes. Pero más que la iglesia, en donde está sustentada la iglesia y fundada, que es Cristo. Y ustedes van a decir, como dijo Pedro, hay que sobreedificar como piedras preciosas. Eso es lo que debe de ser la iglesia, sobreedificar. Oremos. Padre, en el nombre de